AM1220, Ecomedios. Para este Día del Amigo, Baco Club, club privado de vinos, te invita a descubrir distintas opciones de regalos. Vinos tintos, blancos, dulces, espumantes, accesorios y mucho más. Ingresá a tienda.bacoclub.com.ar. Para obtener propuestas y beneficios adicionales, te podés asociar al club llamando al 011-4585-2227 o vía mail a bacoclub@bacoclub.com.ar. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Auspician este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje. Matrícula 2902, Capital Federal, INAIS. Sede en Moreno 939, primer piso, Capital Federal. Domicilio legal, Bolívar 430, quinto piso. Bienvenidos a Realidad 2018 aquí en Ecomedios AM 1220, como todos los días de lunes a viernes de 18 a 19 horas. Yo estoy muy contento porque el año que viene la inflación va a bajar 10 puntos. Pero lo que no te dice el presidente, porque hay mentiras verdaderas. Que este año vamos a tener un 35% de inflación. Quiere decir que el 2019 va a ser 10 puntos menos, vamos a tener un 25%. Pero baja, Diego, es importante. Baja, claro, algo baja. Mira, lo único que te puedo decir es que a nivel de prensa y hablando en términos técnicos, la conferencia de prensa que dio ayer el presidente... No, pero tuvo una particularidad. Le dejó hablar a la gente de Destape, que es totalmente opositora, a la gente de otra radio más, que es totalmente opositora. Les hicieron preguntas al hueso, mencionaron a la gente. Estuvo bien la conferencia, pero estuvo bien armada. Pero lo que sí estaba muy preparado, y esta vez se notó, mucha preparación para todo el arco de preguntas que le iban a hacer. La manejó bien. Pero obviamente, hábil. Fue una expresión de deseo. Como decía Alfonsín, vamos a hacer. No. Pero no hiciste nada en 2 años y me querés engrupir que vas a seguir haciendo más de lo mismo. Seguimos viviendo del posibilismo. Sí, exactamente, sí. Posibilismo, totalmente. Otra persona un oportunista de la primera hora y alguien que vive el posibilismo y tiene muchas conferencias de prensa encima, sobre todo tirando objetos contundentes en el medio de la conferencia de prensa, es el señor Roberto Manrique. Roberto Manrique, ¿está por ahí? Siempre estoy. No parece, pero estoy. Así que tengan mucho cuidado conmigo. Aparezco en cualquier momento. Es el amigo invisible por ahora. Nosotros lo bancamos ahora. Pero habría que explicar quién es el amigo invisible, porque muchos de los que nosotros no deben ni saber de quién se trata. ¿Cómo anda, Enrique? Sí, bueno, no, vos sabés que hoy no ha habido demasiados movimientos extraños. Sí, como siempre habitualmente ocurren. Vamos a comentar aquello que me parezca un poquitito más original, aunque yo creo que Diego está muy informado porque trabaja desde las 4 de la mañana, así que se leyó todos los diarios, tiene toda la información. Yo voy a tratar de ser un poquito más original, como a veces lo logro, a veces no. Pero bueno, hoy al mediodía se realizó, y ya lo conocen ustedes, una conferencia de prensa del triunvirato a cargo de la CGT. Estos muchachos que aparecen separados, pero cuando tienen que pegar, pegan todos juntos. Sí, siempre parecen peleados, pero cuando abren la boca, pegan con toda la CGT. Era una conferencia destinada a informar que le van a hacer llegar un mensaje de rechazo ante el préstamo otorgado de $50.000 millones al gobierno de Macri,
a la señora Christine Lagarde, que, digamos, tiene que acercarse a explicar a los muchachos por qué ellos son tan buenos y nosotros tan malos, ¿no? O sea, no sé si lo van a recibir o no, pero la protesta está. Se refirieron al ajuste que el Fondo Monetario condiciona para el préstamo, ¿no? Ajustes fiscales. El gobierno ya había anunciado que rebajaría sus pretensiones del ajuste a las provincias por la reacción negativa que recibió la semana pasada, cuando yo comentaba de que le había pasado una factura muy grande de ajuste a las provincias y les limitaba todo el desarrollo de obras públicas, de educación, de comida para los chicos, las escuelas, todo eso. Como hubo tanta reacción negativa, fuertemente rechazada por los gobernadores, no solamente los gobernadores peronistas, sino los propios, dijo el gobierno ahora, como novedad, que se van a hacer cargo de hasta un 66% del costo del ajuste, y el resto de la chique, de un 33%, que lo hagan las provincias. Smith agregó a esta novedad: lo que pretende Macri es un reajuste de 300.000 millones de pesos, el doble del presupuesto para todo el año del país. Pavada, ¿no? Si esto sigue así, el dirigente agregó, esto es una seria afirmación al respecto. Habrá miles de despidos y cierre de pequeñas empresas, sumando más pobreza a los hogares argentinos. Lo acompañaron en su declaración Acuña, Der y otros secretarios generales de gremio que parece que están peleados pero no se pelean nunca. En realidad se sientan, discuten, arreglan y por supuesto van al frente. Se está gestionando una reunión entre la cúpula sequetista y personalmente con Lagarde, y se encargan de ello Alejandro Werner y Roberto Cardarelli, responsables de la ambición del Fondo Monetario. Bueno, esto es lo local, digamos, lo más importante de hoy. En el campo internacional, y esto es más pesado, la nueva guerra comercial entre Estados Unidos, Rusia y China arrojó y arrojará las mismas víctimas que en los años 1930-32. Ni Juanpi ni Chimi tienen nada que ver con estas fechas, y Diego tampoco, porque no habíamos nacido, pero sí tenemos noticias que nuestros papás nos contaban de que fue una economía terrible la que pasó en la Argentina, la década infame, y donde los países chicos en economía, hoy llamados emergentes, fueron los que más sufrieron y sufrirán hoy, cuando aparezca esta nueva crisis, como México, Venezuela y Argentina. Todo en aquella época y ahora, por el manejo del precio del petróleo y el encarecimiento de las importaciones que hacemos nosotros para fabricar nuestros elementos, y la falta de movilidad comercial de compra hacia nuestros productos, que bajaron bastante la cantidad de exportaciones que teníamos. Este resultado indica, otra vez más, la necesidad de cambiar el rumbo económico que Macri impone para la crisis que tenemos y que se viene. O sea que lo que pensábamos todos que esto se iba a frenar, no es un tobogán y no sabemos cuándo va a parar. Estamos bastante debilitados para negociar nuestra economía global y no sabemos bien qué va a pasar. Hace un tiempo, hace un par de años más o menos, que Labaña, Roberto, el papá, expresaba en un texto de un libro que me hicieron llegar de su autoría, se dirigía a todos los ciudadanos, ¿no? Decía, de la globalización no podemos escapar, pero sí podemos fortalecer nuestra economía para negociar en mejores términos con el poder mundial. Digamos, cuando no podés pelear con tu enemigo, bueno, fortalecete para que te duela menos, y, digamos, para poder volver a una piña. Pero, como no hay peor sordo que el que no quiere oír, decía el paisano, así no va. O sea que hay que preparar el paraguas, muchachos, porque de la crisis no nos escapamos, de la recesión no nos escapamos, así que realmente no sé qué decir más, porque no quiero apesadumbrar a la gente que nos escucha, pero mentir es peor, así que... Bueno, mientras aparecen más casos de corrupción en el gobierno de María Eugenia Vidal, la Heidi parece que también está salpicadita, ¿no? Y el oficialismo se rasga las vestiduras, nosotros no somos puros. Macri promete para el año que viene una baja del 10% de la inflación. De eso nos se reía recién Diego. Y no le creen ni los propios acólitos de su partido. O sea que este año la inflación de diciembre está calculada en un 32%. Y sigue en aumento, hoy mismo, ayer, anteayer, la canasta familiar. Esto es una historia que no tiene fin. O sí, tiene fin. El fin es otro fracaso del demoliberalismo cultural, económico y por ende político de las doctrinas mundiales,
que ellos se mantienen fieles a sus libretos favorables para sus economías, a costa de las débiles y corruptas clases dominantes de los países periféricos. Uno es el nuestro. ¿Cómo actúan nuestras clases dominantes? Como virreyes del reino del poder mundial financiero. En este caso tenemos al virrey Macri, muy orondo, dando conferencias de prensa como si fuera él importante o importante lo que dice, cuando no son más que barrabasadas más o menos bien escritas. La verdad que a veces uno da ganas de decir más y no me dedico más a estas cosas, pero la bronca da impulso para seguir. Al respecto, hasta hablo del sector oficialista, ¿no? Hasta Nielsen, un economista insospechado de populismo, declara: estos no pegan una. Pues si ellos mismos se autocritican, ¿qué podemos decir nosotros? No le podemos pegar más porque sería un abuso, ¿no? Es tan dubitativo el accionar del gobierno que se contradicen en declaraciones dispares, según quien se expresa de sus dirigentes. Frigerio contra Duhovne, Duhovne contra el otro, ahora salta Fonechiaro, dice: con respecto a los falsos aportes de supuestos donantes para la campaña electoral y descubiertos ahora por denuncias puntuales, llevó a echar a la contadora de la campaña de Cambiemos, que era amiga personal de la Vidal. Jorge Macri al respecto expresó: hubo gente que aportó y después se olvidó. Es un chiste. Estos obreros faltos de memoria. No, pero ¿sabes lo que pasa? Yo personalmente, si mañana, ¿no? O sea, hoy por hoy, cualquier trabajador argentino, si mañana le da 20 lucas a alguien, ¿cómo no se va a olvidar? Son 20 lucas, no es nada. Con la inflación que hay, 20 lucas son 20 billetes, amigo. Exacto. No pasa nada. Yo me había olvidado. Yo aporté para la campaña de Mauricio 150.000 pesos el año pasado y me he olvidado. Empezó de vuelta. Yo lo uso para propina, eso en general. Empezó de vuelta lo de los subtes. Si vas a tomar el subte A después de las 9 de la noche, olvídate, hay paro. Porque les dieron un 9.8 de aumento y el costo de vida aumentó un 30%. Un 30% casi. Obviamente. Pero en esto que lo que va del año aumentó un 18%, una cosa así. Interanual. Bueno, Manrique, te hago una pregunta cortita y al pie. Como para que me des tu opinión al respecto. Yo estuve leyendo muchísimo todo tipo de sondeos que se están haciendo preelecciones, en los cuales no hay ninguno que caiga ni ninguna que caiga bien parada del todo. Todas las imágenes negativas de los políticos argentinos en este momento que se presentarían el año que viene están por encima de las imágenes positivas. La única que tiene imagen más o menos positiva, aceptable, es un 42%, María Eugenia Vidal, pero imagen positiva, eso sacarle un 20% para que sea de intención de voto, o sea, un 35%, y es la figura más fuerte. ¿Vos pensás que el gobierno tiene algún as bajo la manga para poder seguir en el poder? ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué querés preguntar realmente? Si vos pensás que el gobierno tiene algún as sobre la manga para seguir en el poder, porque como le dan los números... No, si no cambia diametralmente su política, que aunque quisiera no lo puede hacer, porque ya firmó con su jefe lo que tiene que hacer, está perdido. O sea, lo que tienen que hacer es que les duela menos. O sea, mantener una cierta cantidad de diputados y senadores para no desaparecer del mapa político argentino, ¿no? Es lo único que pueden hacer. No, y además que si la oposición no forma un grupo compacto y buscan un candidato fuerte y se presenta Cristina como todo hace suponer, ganan de vuelta. Es muy probable que en el país de ciego el troto es rey, ¿no? Eso es un viejo dicho. Si los dirigentes que tenemos, o que quieren ser dirigentes porque tienen chapa y prensa, o sea, chapa es guita, y prensa es contactos y relaciones con el poder. Y lobby, sí. ¿Cómo? Sí, lobby. Sí. Acá el tema es así. Los que tenemos a mano, o los que surgen en la televisión paga, serían Urtubey, Massa, qué sé yo. Pero a mí, personalmente, y a ninguno de los peronistas y socialistas y gente de trabajo honesta y trabajadora, le cierra ninguno. Cristina, digamos, corre con la ventaja de la nostalgia de haber comido todos los días todos los trabajadores, y mucha gente la apoyaría por eso, pero no es gente de la clase media en general, sino los sectores obreros, que no pasaban estos sobresaltos que están pasando ahora.
De cualquier manera no le da cuero para otra elección, pero de este lado tampoco hay nadie. O sea que estamos en un berenjenal que nadie sabe qué va a pasar. Lamentablemente, para hacer una campaña con dirigentes que uno conoce que son honestos, buenas personas y que tienen cierto nombre, necesitaríamos millones de dólares. Y nadie va a apostar hoy a poner $1 millón para una campaña política, aunque sea, qué sé yo, el tipo más brillante del mundo. Por lo tanto, por ahora siguen mandando la guita, el poder de los contactos, las cadenas de televisivas. O sea, estamos medios en cana, diríamos los muchachos, pero yo aspiro a que lamentablemente, ¿no?, explote, y ante la explosión uno no sabe por dónde van a salir los pedazos. Así que lamentablemente lo que no quiero es que a la juventud que ahora tiene la edad de Chimi, de Juanpi, le pase lo que nos pasó a nosotros, que tuvimos que salir al frente porque los dirigentes se hacían los pelotudos, ¿no? Entonces salimos al frente, bueno, muchísimos muertos tuvimos, y no quiero que pase eso. Así que bueno, habrá que tener paciencia. Bueno, ahora, como decía George Bernard Shaw, refiriéndote a lo que decías vos, conseguir candidatos honestos, George Bernard Shaw decía, hay gente honesta, pero no es muy probable. Bueno, Manrique, muchísimas gracias por el análisis como todos los días, y vamos a tratar ahora en un ratito por qué los argentinos, en vez de preocuparnos por la política, nos preocupamos más por el fútbol y por otras cosas. Así que quédate escuchando, que después nos vemos. Un abrazo grande. Bueno, hasta luego. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Juanpi, Diego, a la audiencia, un gusto. Me quedé pensando en lo que dijo Roberto Manrique, siempre muy acertado en sus comentarios, ¿no? Estamos en una hondonada, en un camino sin salida, parece que nos están conduciendo a eso y el gobierno no quiere darse cuenta, y eso es lo peor. Pero yo voy a cambiar el ángulo de la información. Había alguien que lo decía, ¿no? Que eso de cambiar el ángulo de la información. Otro tema, exacto. Y para eso le voy a pedir unos compases de un gran músico que era Cacho Tirau, con aquel inolvidable tema de Sorba el Griego, que lo interpretaba de como Miki nadie. Teodorakis. Exactamente. Porque hoy les voy a traer, ahí estamos escuchando a Cacho Tirau, y es una interpretación magnífica. Y lo traigo a colación porque hoy voy a hablar de cómo se creó la pelota y quiero desmitificar aquello de que el fútbol fue inventado por los ingleses. El fútbol tiene un antecedente muy anterior justamente a aquel de los ingleses, y yo tengo una persona en línea que justamente va a hablar de este tema. Ella es coach en vínculos y comunicación, es cantante, es actriz, es una amiga y se llama Andrea Pisciani, y le estamos dando la bienvenida aquí en Realidad 2018 a través de Ecomedios AM 1220. Hola Andrea, te saludamos Quique Kepa, Diego Carbone y Juanpi Manrique. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Quique? Bueno, saludo a la mesa, lo saludo también, en este caso, a Juanpi, y también lo saludo a Diego Carbone. Estaba recién escuchando a su papá, a Manrique, y se pasó con lo que dijo porque era la realidad. Así que bueno, estoy un poco difónica con pastillas de jengibre, pero bueno. Muy bueno jengibre, excelente. Buenísimo. Aparte que tengo a mi nieto en la cocina, porque si no hace un escándalo, la casa es grande, y como tengo a mi nieto de 2 años, es un terremoto, Tiziana. Y con este clima, ¿quién no está difónico? No, sí es verdad, Diego, sí es verdad. No, conozco las voces perfectamente. Así que comencemos. Si quieren, me preguntan. Lo primero que quiero saber es cuál es el antecedente. Yo le estaba contando a Diego y a la audiencia que hay un antecedente muy anterior a quienes creen ser los inventores del fútbol, que eso es en Grecia. Contame un poquito cómo es esa historia, cómo es el antecedente del cual derivaron no solamente la creación del fútbol, sino otros deportes como el rugby. Sí, bueno, mira, hay muchas derivaciones que se dicen, aparecen en los libros de historia, pero la realidad que fue en las civilizaciones antiguas, que fue en Egipto, en Mesopotamia, Roma y Grecia. Hoy vamos a hablar de Hellada. Hellada quiere decir en griego Grecia. Esto fue alrededor se dice que es en los libros de 2000 a 4000 años antes de Cristo. Es un deporte que ellos practicaban, que era el deporte Seiminda, que lo estoy diciendo en griego.
era una denominación de un juego primitivo cuando comienza la pelota, y esa pelota la usaban en los ratos de ocio y armaban ese deporte que era el similar al fútbol, ¿no? Bueno, ese era el comienzo de la pelota. Ese comienzo de la pelota, que era más pequeña que la pelota que se usa en el fútbol, era de productos naturales, ¿no? De vejiga de cerdo inflada, cubierta con una piel de cerdo y rellena por trozos de esponja, de la esponja de la enredadera, ¿no? De lo natural. Era muy llamativo cómo jugaban. Ustedes si quieren me preguntan, si no yo... Explícalo. Desarrollalo, bueno, que te escuchamos. Sí, la cancha era similar a la cancha de hockey, a las medidas de la cancha de hockey, que son aproximadamente de 91 metros por 50 o 55. Lo que diferenciaba era que no existían arcos, y lo que diferenciaba también es que solamente había una línea que dividía esa cantidad de metros. Supón que realmente eran esos metros que nosotros pensamos como la cancha de hockey, ¿no? En esa cancha había 12 jugadores por cada equipo. Y en esos 12 jugadores eran personas que tenían de alto rendimiento en el deporte y que tenían cuerpos privilegiados, porque los griegos lo que hicieron del cuerpo fue un culto. Claro. Lo llamativo es que jugaban en su territorio, en su parte de su lugar, su campo, y los oponentes en el otro campo. ¿Qué es lo que hacían? Lo que hacían era tratar de quitar esa pelota que se llamaba folis, que era más pequeña que la de fútbol, la quitaban y se la llevaban a su campo. El que más, de los equipos, el que más tenía en tiempo esa pelota era el que iba a vencer. Era una lucha de poderes. O sea, terminaba en una especie de lucha greco-romana por una pelota. Así mismo, Diego, así mismo, pero ¿sabés la diferencia? ¿Cuál? Que jugaban mujeres también. Era mucho más divertido entonces. Era mixto. Claro. Ahí hacer un cuerpo a cuerpo era bárbaro. Sí, pero aparte que, bueno, después les voy a contar, pero aparte de eso, no solo que jugaban con los pies, con las manos, claro, y se peleaban las mujeres en la cancha con el equipo oponente de manos y golpes, choques de cuerpo. A patadas, a trompadas, me imagino que las mujeres se agarrarían de los pelos, como... Era fuerte el intercambio. Era muy fuerte ese intercambio. Y ellos, como la mayoría, lo que yo pienso y deduzco, que serían guerreros, ¿no? Guerreros para poder confrontar. Y guerreras, claro, porque la mujer siempre estuvo también en lo que eran las batallas y guerras. Sí. Sí. Ahora le dejo que si me quieren preguntar algo. Es que además, vos fíjate que el fútbol, cuando nace en Inglaterra, primero nació el rugby. Y después fueron cambiando las reglas, cambiaron la forma de la pelota e inventaron lo que ellos dicen que son los inventores, que es el fútbol. Sí. Claro. Parece más, Andrea, una extrapolación lo que hicieron los ingleses de aquel deporte original que practicaban los griegos, y lo que hicieron fue colocarle las reglas, ¿no? Sí, pero no solamente eso, sino que, se adjudica a los ingleses a partir de la segunda revolución industrial, ¿no? Sí. Más o menos en esa época, 1860 y pico, se adjudican ellos, pero la realidad que la pelota originariamente fue creada por los griegos. De esa pelota que yo les decía que era con la esponja, con la vejiga de cerdo y con el cuero de cerdo, de allí esa pelota se deriva a distintas pelotas para distintos deportes. O sea, esa pelota originariamente se va a derivar para el fútbol americano, para el rugby, para todos los juegos que tengan la pelota.
Hay una particularidad también, esto le va a interesar tanto a Diego como a Juanpi, ¿no? Porque yo quiero que me cuentes cómo jugaban, cuál era la vestimenta que usaban los dos equipos. Diego y Juanpi se van a sorprender. Bueno, se dice que no está muy certificado, pero parece que tiene mucha certeza, es que los equipos, como ellos hacían el culto a la belleza, eran tipo Adonis. Bueno, sí, Adonis. Bueno, se dice que jugaban desnudos, las mujeres y los hombres. Bueno, te lo demuestran las estatuas griegas de los luchadores de lucha greco-romana, que hay estatuas y hay pinturas murales que están desnudos. A mí lo que me llama luchadores de las Olimpiadas. A mí lo que me llama la atención es que esta forma, esta confrontación y esta tensión, digamos, se ha heredado en todos los juegos de pelota y eso primero se genera dentro de la cancha, el hecho de decir, bueno, el tema de la posesión, ¿no? Porque ahí te hablaba que la regla del juego principal, el objetivo era quién tenía más tiempo la pelota. Bueno, el tema de la posesión, eso ya de por sí, los choques que generaba después, la confrontación también, ¿no? Cómo eso, de alguna manera, signó un poco todos los juegos occidentales que tienen ese trasfondo de como de tensión, de energía, de bronca por lograr un objetivo y tratar de aplastar al otro, ¿no? Eso es el desde lo antropológico. Claro, porque eso viene grabado en la memoria de lo que son los individuos, los seres humanos, y vos fijate que en esto del fútbol, que este fútbol que era primitivo, ellos tenían que quedarse en su campo, no existían arcos y tenían que quedar con la posesión del objeto, de ese objeto que era la pelota. A medida que va transcurriendo el tiempo, pero igualmente en ese momento, hablamos de 2000 o 4000 años de antigüedad antes de Cristo, el hombre se formaba en equipos y esos equipos lo que representaban eran como decir un ejército para combatir y colonizar al otro. Es un rito muy antiguo y después, en algún momento, si tenemos un poquito más de tiempo, lo vamos a hablar, si ustedes lo desean, pero es la lucha de poderes, la colonización por el otro campo en este momento, y aparte de eso, eliminar al enemigo. ¿Sabes qué? Eso es lo que representa. Los mayas también jugaban un juego muy parecido. Yo estuve, yo yo vi la cancha. Que está la cancha, pero lo malo es que el que ganaba lo sacrificaban a los dioses, a los ganadores. Tenían un poquito de... No, a los perdedores. El perdedor... era boleta. Fuego. Sí, era boleta porque ahí nomás le reventaba la cabeza. Sí, pero también en lo tribal, acá en América, lo que vos decís, Diego, y también lo que está diciendo Juanpi, es que como anécdotas decía que los ingleses habían aprendido de los guaraníes, ¿no? Sí. Y que no solamente eso, sino que la diferencia que había en lo que era el norte de América, en los aztecas, era que como ellos usaban distintos materiales que tenía que ver con el caucho y no recuerdo lo otro que usaban, podían rebotar esas pelotas. Es verdad, había sacrificios, los chinos lo hicieron. Los chinos en el 1000, al 1300, era una ceremonia que hacían para un aniversario de algún emperador o príncipe, y se hacía un solo partido, y cuando jugaban ellos era más cantidad, los que vencían recibían premios, y los que no vencían, el otro equipo que no vencía, recibían latigazos. Andrea, por lo que vos decís, lo contradictorio de lo que pasaba con ese primigenio deporte que después derivó en el fútbol es que era algo que se hacía recreativamente para entretener a los pobladores o para entretener y pasar el tiempo, pero que a veces era muy competitivo, como vos decías, señalabas, que era lo más parecido que hay a la batalla en un campo, ¿no? Sí, imagínate que un equipo que usa la táctica, estoy hablando en toda clase de equipos. Sí, totalmente. Ahora nos abocamos al deportivo, al deporte que es fútbol. Cuando se juega un mundial, uno lleva una camiseta. Esa camiseta lo que representa es el terruño, las luchas que tuvimos,
y nuestra idiosincrasia, nuestra etnia, nuestra cultura, y queremos demostrar al mundo que valemos. Es como jugar una batalla, lo que sería, en este caso, los octavos de finales para pasar después a las semifinales, y bueno, vos sabés, Quique, ahora capaz que me olvidé de algo, y a las finales, ¿no? Semifinales y finales, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces se pasa por batallas para llegar al triunfo, que sería vencer una guerra. Esto lo estoy diciendo simbólicamente, lo que significa. Sí, sí, pero es lo más parecido, es lo más parecido. Es lo más parecido, por eso es tan popular. Cuando uno ve un partido de fútbol, hay tanta pasión que a veces hay mucha vehemencia, porque se descarga, y la persona al ver ese juego se siente muy identificada con su ADN, con su ADN del hombre antiguo, que eso ha venido guardado en nuestros cromosomas. Pero además en épocas de mundial a mí me llama poderosamente la atención es que cómo se establece el vínculo, o cómo se reafirma el vínculo entre el hombre y la mujer, y cómo la mujer se ha incorporado justamente al fútbol, y cómo va a la cancha, cómo sabe de fútbol, cómo se preocupa por aprender de fútbol, cosa que antiguamente no era así. Creo que tiene que ver mucho con la participación de los equipos en los mundiales. Y en el fútbol mundial, en los mundiales actuales, también hay una metáfora, porque se eliminan unos a otros. Exacto. Entonces hay un equipo que muere y tiene que irse. Exacto. Sí, es eliminado. Claro, es eliminado. Es conquistado. Es una metáfora. Es conquistado. Sí. Y eso lo que decís, Diego, es real, porque fíjate que ante una derrota de una selección, solamente, bueno, cuando jugó Alemania, que jugaron Alemania Oriental y Occidental, ¿no? Pero año 74 fue la única oportunidad que las dos Alemanias se enfrentaron. Nunca más volvió a ser, porque después desapareció la Alemania Oriental, y paradójicamente Alemania Oriental le ganó a Alemania Occidental. Fue la gran sorpresa de ese campeonato. Le ganó 1-0 el tanto de un jugador que fue recordado por siempre por los alemanes orientales. Jürgen Sparwasser, a los 14 minutos del segundo tiempo, le dio la victoria a esa Alemania Oriental, al equipo que fue después campeón. Andrea, nosotros tenemos que seguir con el programa. Ha sido un enorme gusto tenerte. Seguramente te vamos a invitar aquí para que vengas al estudio y para que podamos desarrollar más en profundidad este tema, que es realmente apasionante. Te agradezco muchísimo. Los muchachos han quedado verdaderamente sorprendidos. Muchas gracias por la data, porque es muy interesante saber que esto no viene, la locura no viene de ahora, viene de 4.000 años antes de Cristo. Por lo menos. Los hombres y las mujeres somos beligerantes desde el comienzo de la humanidad. Totalmente. Esa es la realidad. Y una de las cosas que la mujer estuvo hace 2.000 o 4.000 años jugando a la pelota al lado del hombre. Entonces esas mujeres no eran muy femeninas. No, al contrario, son femeninas. No eran muy como la sociedad occidental después las quiso hacer. Muy dominable. Claro, exactamente. Justamente, el problema fue la sociedad occidental, totalmente. Gracias, muchas gracias, Andrea. Un beso igualmente, grande. Gracias a ustedes, les mando un gran saludo. Gracias por haberme hecho el reportaje. Y aparte, bueno, que tengamos una buena semana, y ustedes también. Y un beso a Diego, un beso a Juanpi, y un beso a vos. Muchas gracias. Y a toda la audiencia. Adiós. Gracias. Unos buenos consejos y volvemos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde, ¿qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar.
Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Auspician este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al 4342 9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje. Matrícula 2902, Capital Federal, INAIS. Sede en Moreno 939, primer piso, Capital Federal. Domicilio legal, Bolívar 430, quinto piso. Bueno, hace un rato hablábamos de la guerra en el deporte, la representación de la guerra históricamente en el deporte, los principios del fútbol y la confrontación de todos los partidos y todos los deportes con pelota. Pero a que no saben ahora de qué vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar? Ahora vamos a hablar de otro tipo de guerra, que es la guerra la guerra comercial. ¿Qué es la guerra comercial, Vero? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andas, Vero? ¿Todo bien? ¿Qué anuncio? Bien. ¿Qué anuncio? Por con supuesto. una palabra muy contundente. Totalmente. La ¿Qué guerra, o así la han denominado. ¿Y qué Buenas es? tardes a todos. En primer Es lugar, una a guerra ustedes, mis económica, compañeros, a la audiencia. seguramente. Sí, esta guerra que se desató en primer lugar por Estados Unidos hacia China, pero también después se extendió hacia otros mercados, como ser México, Estados Unidos y el bloque de la Unión Europea. Obviamente no es casualidad que se haya desencadenado contra estas economías, puesto que, como dicen muchos especialistas, el origen de esta guerra, vamos a denominarlo de esta manera, ¿no? o de este exceso de proteccionismo también, como lo dicen otros, es porque Estados Unidos, de alguna manera, quiere corregir este gran déficit comercial que tiene, ¿no? O sea, reequilibrar la balanza comercial con China y con el resto del mundo, reduciendo el déficit existente. Porque piensen ustedes, como siempre hago, ¿no? Traigo los números. Por supuesto. En 2017, el déficit comercial total de Estados Unidos fue de 862.000 millones de dólares, de los cuales el 46% correspondió al saldo negativo con China. Claro, están perdiendo como en la guerra. Claro, y no te olvides Por que eso es ellos importante tenían ya la invasión de los japoneses en Estados Unidos, que se compraron las automotrices, los estudios de cine, las productoras. Bueno, y después vamos a ver que es las uno de los... Las torres gemelas que eran de los japoneses. También Japón es uno de los principales partners comerciales con Estados Unidos, Claro. ¿o no? Por otro lado, si tomamos como promedio el bienio 2015-2017, Estados Unidos representó un 18,5% de las exportaciones chinas, mientras que China representó el 8% de las ventas de Estados Unidos. O sea, ¿ven la desproporción? 18,5% del lado estadounidense y 8% de las ventas de Estados Unidos. El doble. Y también, obviamente, Estados Unidos mantiene saldos negativos con sus socios comerciales del NAFTA, México, Canadá. Por eso vamos a ver qué medidas se han tomado está muy movido ante esta dicho semana. déficit. Sí, está muy y movido. cómo ser. O sea, no hubo solamente aplicación de medidas a China, que comenzó, como ustedes recuerdan, con la imposición de aranceles al acero, o sea, aranceles en un plus, ¿no? De un 25%, un 10% al aluminio, exceptuando a los socios del NAFTA, pero también a raíz de negociaciones, de ciertas presiones, se exceptuaron otros países, como ser Australia, Corea del Sur, la Unión Europea y también Argentina. Mirá. Que estos dicen que es un signo positivo en una posible negociación con Estados Unidos. Vamos a ver más adelante en el relato. También, ¿qué es lo que sucedió? Un estancamiento de las tratativas del acuerdo con la Unión Europea, porque así como el Mercosur, hace bastante tiempo, Mercosur ya lleva más de 20 años,
que está intentando hacer este acuerdo de libre comercio con la Unión Europea también Estados Unidos. Y cuando nuestra economía estaba bastante cerrada, el temor era que se adelantara a Estados Unidos a concretar ese acuerdo y nosotros quedáramos relegados. Bueno, eso también, hubo un ralentamiento en estas negociaciones con la Unión Europea por este acuerdo. Al final los más proteccionistas son los europeos. Sí, no sé si son los más proteccionistas, yo creo que hoy día las economías en general tienen bastantes problemas. Claro. Y también hay una crisis institucional de la Organización Mundial de Comercio, que vamos a ver, y de sus instituciones de gobernanza, pero una Organización Mundial de Comercio beneficia a las economías más chicas como la nuestra, claro, que tienen que ir a negociar a nivel multilateral y les obviamente difícil por una cuestión de volumen y de dimensión de su economía negociar en forma bilateral, claro, y sobre todo con estos grandes, porque ¿qué pasa? Son los grandes que están en guerra. Claro. Y no hay nada más delicado, como lo anunció hoy en el spot, que cuando el país más poderoso del planeta se vuelve no previsible. Claro. Entonces puede suceder cualquier cosa. Claro, ¿qué es lo que está pasando ahora? La previsibilidad es la componente más importante de los negocios internacionales transfronterizos. Llámese comercio, llámese inversión. Claro. O sea, dos cuestiones que tiene, sin lugar a duda, que corregir a Argentina e impulsar para el crecimiento de su economía. Porque, ¿qué va a pasar? Bueno, en realidad es más lo que no sabemos que lo que sabemos de lo que está sucediendo. Porque no sabemos si va a haber una escalada de restricciones comerciales recíprocas, claro, o si en cambio, después de una serie de negociaciones, la atención se dirigirá hacia un mayor equilibrio. Y ustedes me dirán, pero bueno, a nivel puntual, ¿puede esto beneficiar a la Argentina? Digamos que a nivel global, esta situación seguramente, o esta situación de guerra comercial, aunque tenga razones fundadas o atendibles, en principio perjudica a muchos. ¿Por qué? Porque estas tensiones comerciales entre las economías más grandes impediría, digamos, un alza de la producción a nivel mundial, porque está todo vinculado, obviamente, ¿no? No es solo comprar y vender productos, no, el comercio internacional. La inversión transfronteriza y también afecta a lo que llamamos las cadenas internacionales de valor, porque sabemos que diferentes países, a través de sus multinacionales, que son 80.000 en el mundo que impulsan estas cadenas, van interviniendo en distintas fases de la producción. Claro. O sea, desde la ideación, como dijimos siempre, la producción y hasta la distribución de la misma. Entonces, por eso es un problema al que hay que estar atento. Sí, porque además, a ver, corregime si me equivoco, porque sí, esto es lo que yo, a veces a mí me gusta parafrasear lo que decís vos, como para traducirlo en el lenguaje que yo entiendo con mayor facilidad. ¿Se viene un momento en el cual va a haber un encarecimiento de los precios de todo? ¿Se viene una economía más cara para todos? Este es el temor como un efecto inmediato. ¿Por qué? Porque después, como dijimos antes, son las mayores economías las que están impulsando este problema y son los que determinan al final los precios. Claro. Los precios, sobre todo, por ejemplo, en el caso nuestro, de estas commodities. Por otro lado, Estados Unidos y China son también los mayores importadores y exportadores del planeta. Entonces dicen, pero veníamos con una tendencia buena a nivel mundial, porque ustedes recuerdan cuando hablamos del comercio mundial que el mismo en 2017 había crecido en un 4,7%. Y para este año, antes de que se desataran todas estas contiendas, la Organización Mundial de Comercio hizo una previsión también de crecimiento, o sea, un pronóstico en alza del 4,4%. Entonces dice, bueno, ahora ¿qué va a pasar? Porque como les decía antes, a ver, tomemos a Estados Unidos y a China. ¿Quiénes son los principales socios comerciales de ambos países? A ver. Bueno, a ver, de Estados Unidos, el principal socio comercial es China. Claro. Luego México, Canadá, Alemania y Japón. Rusia no aparece, ¿no? Rusia no en esta interactuación con estos dos países, no como los principales. Mira. Porque sí, hablamos del top 5, ¿no?
porque en cambio, en el caso de China, los principales socios comerciales son Corea del Sur, Hong Kong, Japón, justamente que vos Diego, mencionabas, cuando hablabas, ¿no? Porque, bueno, también el comercio trae pareja de inversión. Entonces es en este flujo de ida y vuelta. Y Japón es una potencia industrial. Estados Unidos en cuarto legal y Alemania. O sea, no es una casualidad que estas medidas se impongan en esta situación. O sea, por primera vez en la historia estamos en condiciones de decir que Estados Unidos está en una situación... Esto tal vez lo leyó Trump. No está en una situación fácil para el comercio mundial de Estados Unidos. Sigue siendo Estados Unidos, pero está complicado. Si China, que es la potencia hoy por hoy, lo tiene como cuarto... Es el país que tiene la deuda externa más grande del mundo, Estados Unidos. Lo que pasa es que sigue teniendo la moneda más fuerte. Pero ojo y el ejército más poderoso. Esto es lo que trae complicación. Entonces, como me gusta siempre hacer a mí, a ver, todo este contexto mundial, toda esta problemática entre grandes, ¿cómo afecta a la Argentina? Una economía más pequeña, ¿no? Pobrecito. O sea, ¿cómo afecta el gran título? ¿Cómo afecta o cómo afectaría? Porque en realidad la respuesta contundente no la tiene nadie por el momento. Yo creo que puedo adivinar. La guerra comercial argentina. Yo creo que puedo adivinar un punto. Sí, a ver. ¿Te digo cuál puede ser? Sí. Cuando las tasas de interés norteamericanas suben, a nosotros eso nos genera una complicación. Bueno, a ver, es una parte del problema, porque digamos que un debilitamiento del comercio internacional general trae consecuencias que no son muy buenas. Claro. Esto como lectura global. O sea, las volatilidades bursátiles, financieras, el impacto, como dijimos antes, del precio de las commodities, los impactos en los tipos de cambio, o sea, grandes problemas que nosotros con los que comulgamos todos los días. Y por otro lado, como dijimos antes, los negocios se ven perjudicados, los negocios internacionales, porque todos requieren previsibilidad. Y estamos en un momento también donde necesitamos un mundo más previsible, o Argentina necesita un mundo más previsible por el tema de las inversiones, a lo que está apuntando, claro, al crecimiento de su comercio y de sus inversiones. Y bueno, ¿cuáles son los principales socios no los principales socios, perdón, los principales emisores de inversión extranjera en el mundo? Perdón, que hace impacto la mesa. Me gusta por la pasión que le pones. Estados Unidos, Japón y China. Claro. O sea, estamos siempre ahí. Es el trío. Ese es los el tres trío chiflados. que gira alrededor. Los tres grandes de buen humor. Pero bueno, vayamos a la parte más esperanzadora para la Argentina. Como me gusta a mí. Logramos de verdad un mercado latinoamericano común. A ver que nos miren con mejor cara a los países del Mercosur. Bueno, digamos que Argentina, digamos, no, ya se sabe esto, que es un gran exportador de alimentos. Y según la Organización Mundial de Comercio, si se computa la Unión Europea como mercado único, Argentina está entre los 10 principales exportadores de alimentos y de productos agropecuarios del mundo. Entonces, imposiciones de límites por parte de China a productos agropecuarios estadounidenses, aún con posibles menores precios, podrían ser aprovechados por la Argentina. Claro. Si eleva su producción y tenemos un mejor clima, lo que no nos pasó este año. No, este año tuvimos la peor. No, que se nos cayeron las cosechas tremendamente. Claro. El peor año de la historia. En soja, por lo menos, el peor. 41 millones de toneladas contra 130 que hemos producido. Claro, y también, en segundo plano, si esta tensión comercial se volcara también a Europa, donde Argentina exporta, piensen ustedes, 8.700 millones de dólares, los cuales 2/3 son bienes primarios o manufacturados de origen agropecuario, Argentina también podría sacar algún provecho en Europa, donde la necesidad europea está siempre de diferenciarse de Estados Unidos, ¿no? O sea que hace que pueda ser visto el Sudamérica o el Mercosur, vamos a hablar en bloque con mejores ojos, ¿no? O sea que estamos en una oportunidad mundial para poder volver a pararnos de alguna manera. Como hace 10 años fue el precio de la soja, ahora es la guerra comercial. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Es decir, para nosotros, Estados Unidos, China son equivalentes. O sea, son clientes equivalentes. Si recordamos, obviamente yo me los anoté porque no me los recuerdo. La trampita. Claro, los números 2017, la exportación hacia Estados Unidos fueron
4.433 millones de dólares y las ventas chinas fueron 4.326 millones de dólares. Nada, casi nada. O sea, China y Brasil, después de Brasil, China y Estados Unidos, después de Brasil, son los mayores o son los principales mercados en el mundo para las exportaciones argentinas. En China, para China, el 72% de lo exportado por la Argentina son bienes agropecuarios y en cambio en Estados Unidos más de la mitad se componen de bienes industriales, como químicos, metales y automotores. Que es bueno, ojo, bueno para el país, pero no es bueno para la gente, porque si exportamos commodity no abrimos fuentes de trabajo. Sí, bueno, pero estamos tan limitados ahora, en realidad siempre hay que equilibrar, la idea es equilibrar la economía en general, o sea, del punto de vista de la producción y del punto de vista de la industria. En la producción agroalimentaria, si hay que aprovechar esto, aprovechémoslo, pero también en una producción de mayor escala, porque estos son grandes demandas. O sea, aparte de lo que nosotros podemos ofrecer, como el comercio es un ida y vuelta, hay que ver también los otros que quieren comprar. Claro. O sea, no es que una cuestión de lo que queremos no es el modo bazar, digamos. Y tengo esto. El todo por 2 pesos. O sea, hay productos que podrían aprovechar esta coyuntura y yo diría que, bueno, habría que impulsar por ese lado. Pero muchos expertos dicen no basta solo con esto, sino que Argentina tendría que tomar algunas líneas de acción para, o establecer una especie de negociación o marco legal, por ejemplo, lo que decíamos antes, la negociación con la Unión Europea, que se está trabando, hay tantas mesas de negociaciones por cuestiones técnicas. Por ejemplo, un punto delicado es el acceso al mercado europeo de productos agrícolas del Mercosur y el acceso al Mercosur de productos del sector automotriz europeo. Estas cuestiones sobre las que no logran ponerse de acuerdo, por eso se traba este pacto, digamos, ¿no? Después, bueno, un posible acuerdo de libre comercio con Canadá por esta eventual renegociación con el NAFTA que está haciendo, ¿no? Ajá. Entonces, digamos que habría como consecuencia de esta renegociación una posible reducción de la dependencia comercial que tiene Canadá con Estados Unidos. Entonces ahí, por ahí podríamos ingresar nosotros. También con la India. India es un mercado interesante. Se le revela en la granja a Estados Unidos. Y puede ser que se le esté revelando, claro, porque vos... Sí, si Canadá se pega el palo... Cuando vos lanzás una provocación, una guerra, después tenés las represalias, ¿no? Obviamente van a salir a responder. O sea, ¿Trump pateó el tablero y estas son las consecuencias de la pateada de tablero? ¿O era necesario que alguien pateara el tablero? Para vos ¿qué opinás, Vero? Mirá, yo pienso que estamos ante una situación, como dicen muchos expertos, bipolar. ¿Por qué? Porque no es solo un motivo arancelario lo que lleva a estos dos gigantes a una puja entre los dos. Digamos que hay muchos intereses estratégicos en juego. Uh-huh. Siempre, ¿no? ¿Quién domina el mercado mundial? Claro. A pesar de esa realidad numérica que les describí inicialmente, que tiene que ver con el déficit de la balanza comercial, que es muy, muy importante. Es una situación muy aguda, ¿no? Como les dije antes, por ahí hay que reformular los paradigmas del comercio mundial. Claro. Y como mencionábamos también en la primera parte del programa, cuando hacíamos referencia a la Organización Mundial de Comercio, a estas instituciones de gobernanza, son instituciones del siglo XX. Claro. Está atrás del siglo XX, pero bueno, se han producido muchas revoluciones tecnológicas de procesos productivos y de muchas otras cuestiones desde el siglo XX al siglo XXI, por claro, más que tengamos en 10 pocos años, 15 años. Entonces, parecen estar debilitadas las instituciones de la Organización Mundial de Comercio porque estamos ante un mundo mucho más complejo. Claro. Entonces, por ahí hay que reformular esto. Pero, como también decíamos, es más útil para las economías chicas como la nuestra, ¿no? Sí, sí, bueno, cuando yo le decía negociación con la Unión Europea, posible acuerdo con Canadá, posible acuerdo con India, me estoy refiriendo a una negociación desde bloque. ¿De bloque? ¿Mercosur con? Mercosur con. Claro. Por ahí puede haber algo bilateral con México. ¿Por qué? Profundizar ese acuerdo de complementación económica que incluye diversos productos
agroindustriales de interés. México, que también estaría afectado, ¿no? Sí. Por esta guerra, por la renegociación con el NAFTA, como decíamos antes. Antes que nos vayamos, ¿te puedo decir qué me parece a mí? Sí, ¿sabes lo que me parece que está pasando? Que lo que traes vos es como el mundial que pasó recién. Sí, más o menos. Las grandes potencias que antes iban a salir campeones siempre, ahora no van a salir campeones. Porque cambió todo. Vos fíjate, AMLO, el nuevo presidente mexicano, el presidente de Canadá, se rompen las pelotas de Trump y le dicen, ok, listo, voy a hacer el negocio con otra gente. Voy a sacarme mi dependencia en vos. ¿Y de qué se disfraza Estados Unidos? La dependencia la consiguió Estados Unidos con su papel moneda. Claro. Porque es la moneda con que se mueve el mundo. Y que no tiene ningún respaldo, porque cuando Nixon decidió que el patrón oro no existía más, imprimen a lo pavote y no tiene ningún respaldo. Totalmente. Bueno, Vero, antes de que nos vayamos, ¿hacemos una conclusión cortita? Una conclusión cortita. ¿Cómo opera esta guerra comercial para la Argentina? Como un fenómeno complejo, como lo dijimos antes, ¿no? Obviamente va a incomodar o va a afectar al comercio global. No sabemos qué es lo que puede pasar de ahora en adelante, va a haber renegociaciones o no, hay que estar atentos, porque asimismo esta guerra, aunque tenga obviamente una connotación negativa la palabra, puede generar ciertas oportunidades en mercados que pueden sufrir efectos de estos escarceos, ¿no? Espectacular. Pero como decía hoy, en realidad leía una nota del analista Marcelo Elizondo, ¿no? Con esta metáfora, un río revuelto no es cómodo, aunque puede dar fruto a algunos pescadores. Totalmente, no es cómodo. Espectacular, Vero, la verdad clarísimo. Y si no vamos a continuar, porque obviamente esto recién empieza. Esto recién empieza. Esto continúa. Tenemos letra para... Lo que no continúa somos nosotros, que no vamos, Carboné. No, nos vamos deseándole feliz cumpleaños a un querido amigo y admirado cantor de tangos. Hoy cumple 77 años Abel Córdoba, el emblemático cantante de Don Osvaldo Pugliese, que estuvo con él 40 años, hasta la muerte del maestro. Bueno, mañana Abelito, muy feliz cumpleaños. Nos vamos, volvemos mañana, si Dios quiere, por Ecomedios AM 1220, con esto que hemos dado en llamar Realidad 2018, de 18 a 19 horas. Será hasta mañana. Que Dios los bendiga y que no nos mojemos mucho con estos días lluviosos. No me di cuenta, casi ni te doy la mano. Si querés quedarte un rato sin ninguna pretensión, poco tengo por parecer. Auspiciaron este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llamanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje. Matrícula 2902, Capital Federal, INAIS. Sede en Moreno 939, primer piso, Capital Federal. Domicilio legal, Bolívar 430, quinto piso.